mundo actual, ¿no? O en el panorama de nuestro país actualmente. En este sentido, y bueno, hoy que es el Día Mundial de la Filosofía, cabe un poco reivindicar la situación que la nueva ley, o al menos el borrador de la nueva ley, está dejando a la filosofía, especialmente en la educación secundaria, donde pues, parece ser que vamos a pasar de tener 665 horas a 175 horas durante toda la etapa de la educación secundaria y bachillerato. Entonces, un poco también en este sentido, la Sociedad de Filosofía intenta defender la filosofía y para ello, pues, aparte de reivindicar hoy como Día Mundial de la Filosofía esta cuestión, pues estamos intentando llevar esto a una negociación cuando la ley se apruebe. Primero estamos intentando que esa ley nos dé más horas, ¿no? Y para ello vamos a hacer una concentración el día 2 de diciembre delante de la delegación del gobierno creo que era a las 6 de la tarde. Estáis todos invitados, invitadas. Y también, bueno, pues luego llevaremos en la mesa de negociación con la Consejería de Educación de la región de Murcia, pues esto para ver dentro de las horas que nos permite la ley cuántas podemos reivindicar. O sea que hoy el Día Mundial de la Filosofía, por un lado, reivindica la filosofía, especialmente en secundaria y bachillerato, y por otro lado, pues seguimos con la tradición de nombrar, en este caso, socia de honor a Laura Llevado. Tenemos aquí a Laura Llevado, que es, bueno, ¿le puedo quitar esto para hablar? Porque me está dando como un calor. Laura Llevador, yo, bueno, no sé cómo presentarla, yo diría que casi ya como un poco una historia de vida, ¿no? Bueno, de vida, de un año que la conozco más o menos, pero ya es como una historia de vida para mí, ¿no? Puedo decir de ella la típica presentación de, bueno, es profesora, ¿no? En la Universidad de Barcelona, es impulsora del no sé si llamarlo festival, Barcelona Pensa, que luego, bueno, pues se ha ido reproduciendo en muchos lugares de España. Aquí tenemos también Cartagena Piensa, ¿no? Y bueno, ha realizado muchísimas publicaciones. Para mí lo fascinante suyo es que es la directora de la colección de pensamiento político postfundacional de la editorial Gevisa. Y esto es fascinante porque se dedican a hacer unos libros, y aquí es donde está la historia de vida, y es que yo nunca entendía a Jacques Derrida hasta que leía la Llevado. En este pequeño libro que tenemos aquí es una joya, y tuve la suerte de que un amigo, compañero de trabajo, amigo, filósofo, me dijo, por fin he entendido a Jacques Derrida. Y yo, ¿pero cómo puede ser esto? Y me dice, se llama Laura Llevador. Y yo, Laura Llevador. Mi compañero Sergi Ferrer, ¿no? Que tú también conoces. Y digo, no puede ser. Total, que me hice con el libro. Efectivamente, uno puede entender a Derrida en 120 páginas. Entonces, bueno, pues tenemos aquí a una maestra, digamos, de esa búsqueda de hacer que la filosofía sea comprensible, ¿no? Para todos, y que no deje de ser filosofía. Es decir, sin dejar de hacer filosofía, hacerse entender la filosofía. Y un poco en el Día Mundial de la Filosofía, pues en base a esta premisa, ¿no? De llevar la filosofía a la calle, que tiene la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia, intentar realizar formación, defender la filosofía, pues qué mejor persona que nombrar socia de honor que Laura Llevado. Y yo creo que ya estaré deseando escuchar la verdad. Y te dejo la palabra y, por supuesto, te dejo el micrófono. I see your point. Bueno, pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por este nombramiento. Me parece que no me había pasado nunca un nombramiento así tan honorable. Y bueno, y sobre todo pues por compartir con vosotros, es decir, que seáis precisamente una sociedad que defiende la filosofía tanto en las instituciones como en la calle, como de secundaria, universidad, etcétera, etcétera. Pues para mí quiere decir que compartimos un amor, ¿no? Que es el amor por la filosofía. Cada uno tiene sus amantes en esto de la filosofía, y hay filósofos favoritos y otros que no tanto, pero bueno, lo importante, digamos, es este amor que compartimos.
y que en todo caso yo creo que hay que defenderlo en la medida. Derrida, por ejemplo, tiene una frase que no voy a explicar, pero que dice algo así como que la deconstrucción es la democracia. Bueno, yo diría que la filosofía es la democracia, en el sentido también bastante derridiano que la filosofía, ¿qué hace? Pues lo que hace es cuestionar, poner en cuestión los valores, los conceptos, la teoría que hay por debajo de cualquier práctica, sea una práctica docente, sea una práctica médica, sea una práctica científica, sea una práctica de cualquier tipo. Y la filosofía lo que hace es pensar cómo se estructura conceptualmente esa práctica. Y en este sentido se puede definir como este derecho a poner en cuestión el derecho. Y esto en una democracia es fundamental. Es decir, si nosotros no cuestionásemos el derecho, viviríamos en estados totalitarios. Justamente es porque hay la posibilidad de cuestionarlo, eso es lo que abre la democracia a otra cosa, que estamos supuestamente en estados democráticos. Por lo tanto, me parece fundamental y me parece una aberración pues esta desaparición o presunta desaparición de la filosofía en la ley de educación que se está tratando. Y especialmente, pues, digamos, en mi caso, yo he sido profesora de instituto también, ahora soy profesora de universidad, pero en los dos lugares, la universidad que te permite, bueno, es un poco como un laboratorio, ¿no? Te da como las condiciones ideales para trabajar conceptos, para trabajar lo teórico, digamos, pero eso tiene que servir para algo, eso no es para que nos quedemos haciendo papers en inglés y vayamos a congresos, se supone que trabajamos en ese laboratorio para ofrecer herramientas. Y esas herramientas tienen que llegar al bachillerato, tienen que llegar a la calle, tienen que llegar a la gente, pues porque al final un artista también necesita teoría, un fotógrafo también necesita teoría. Finalmente todo el mundo va a necesitar de eso, ¿no? Entonces, pues esta idea del derecho a la filosofía, y me parece que es lo que compartimos entre nosotros y en mi caso y vuestra sociedad, y en este sentido pues estoy como muy feliz de estar aquí y muy agradecida. Pero también tengo que decir que al mismo tiempo, junto a este sentimiento amoroso, también tengo un cierto sentimiento de perplejidad. Porque claro, cuando yo miré en la web a ver quiénes habían sido socios de honor, claro, vi a Victoria Camps y vi a Francisco Jarauta y digo, joder, ¿y esto cómo me ha caído a mí aquí? Y entonces, pues teniendo en cuenta cuáles eran mis antecesores, me sentí un poco, y me siento, como el gran nadador, que el gran nadador es un nadador de un cuento de Kafka, es un cuento muy pequeñito, lo podéis googlear, nada, se lee en 5 minutos, que bueno, que resulta que es un nadador que gana en los Juegos Olímpicos, bate un récord mundial, por lo tanto gana la medalla de oro, y cuando llega a su ciudad, pues lo reciben así con todos los honores, y el hombre pues se queda atónito porque dice, pero sí, bueno, yo no sé nadar. Entonces, el problema del gran nadador es que no sabe nadar y además no entiende ni lo que le dicen, no entiende ni lo que está pasando. Os voy a leer un fragmento muy pequeñito del discurso que hace el gran nadador en esta parábola de Kafka. Dice, estimados invitados, admito haber batido un récord mundial, pero si me preguntaran cómo lo conseguí, no podría ofrecerles una respuesta satisfactoria. De hecho, para serles sincero, no sé nadar. Siempre quise aprender, pero no se presentó la oportunidad. ¿Cómo pudo ser entonces que mi patria me enviara a los Juegos Olímpicos? Esa es precisamente la cuestión que me ocupa. En primer lugar, debo constatar que esta no es mi patria y que a pesar de todos los esfuerzos, no entiendo ni una palabra de cuanto se dice aquí. Es el discurso que hace el gran nadador de Kafka. Me interesa no sé nadar, no es mi patria, no entiendo. Digamos. Y me interesa, no por falsa modestia,
sino porque creo que es un poco, en mi caso, pero no solo mío, un poco en mi posición en este mundo de la filosofía que hemos heredado, digamos, históricamente, este mundo, sobre todo el académico, y que tiene que ver, creo yo, con el hecho de ser mujer, tiene que ver con la cuestión de la diferencia sexual. Por eso proponía hablar hoy de filosofía y diferencia sexual, aparte de porque es un tema que llevo ahora ya un tiempo trabajando y estoy escribiendo sobre eso, porque también es mucho como la posición que pasa cuando una mujer en el siglo XX, el XXI, ingresa en este mundo de nadadores, de campeones, que es el mundo de la filosofía académica. Y bueno, creo que de alguna manera el hacer de muchas de las que ingresamos en este mundo consiste en no hacer como un hombre, o no hacer como un hombre o los hombres han hecho antes. Hay una cierta militancia en este sentido, en que militancia podríamos decir, en la destitución de la figura del intelectual, destituir la idea de que hay alguien que hace el diagnóstico de lo que ocurre y que nos dice lo que tenemos que hacer en función de ese diagnóstico, y destituir también la idea del especialista, es decir, ese que sabe de la crítica del juicio de Kant, de tal fragmento, y que se dedica única y exclusivamente a eso. Creo que la posición de una mujer, en mi caso, creo que tiene que ver, ¿no? Ha sido más, obviamente hay un trabajo solitario en filosofía, hay un trabajo que lo haces solo y que lo haces como un aprendiz de lector, ¿no? Te la pasas leyendo, me dices, no entiendo a Derrida, bueno, es cuestión de leer, ¿no? Hasta que, es como un idioma, ¿no? Hasta que entras. Pero sobre todo, también yo creo que ha habido como trabajo, o como yo he disfrutado de la filosofía, ha sido como en este trabajo de colaboración con grandes nadadores que no sabían nadar tampoco. Y que son pues toda la gente pues, con la que hicimos, por ejemplo, el Barcelona Pensa, que es este festival de filosofía, que era el primero que se hacía en España y que después se ha ido replicando en muchas ciudades, o pues los mismos colaboradores, algunos, otros no, van como cambiando, pues los que hemos trabajado en esta colección de pensamiento político postfundacional, que intenta traer pues esta filosofía a partir del postestructuralismo para adelante, pues a la gente normal, y hacerlo con rigor, pero que llegue, ¿no? Y creo que esto es una posición, y espero que hagamos muchos proyectos de este tipo, como de ir encontrando como la manera de encontrar la grieta, ¿no? Un poquito al sistema tal y como se presenta. Y creo que esta posición tiene que ver con esto, con cómo una mujer incursiona en la filosofía. Algo pasa desde el momento en que empiezan a aparecer mujeres en la Facultad de Filosofía, empiezan a haber profesoras. Obviamente, si es una mujer que no es consciente del dispositivo político que implica ser una mujer, va a hacer como un hombre, es decir, va a ser un especialista más o un intelectual más. Pero ser consciente de lo que significa políticamente ser mujer, quizá implica hacer otra cosa e implica hacerlo desde otro sitio, desde una convicción diferente, desde la convicción de que no sé nadar, de que esta no es mi patria y de que no entiendo. Y quizá a partir de aquí empezamos a hacer filosofía de otra manera. Entonces, lo que os voy a plantear, todo un poco como la introducción, es esta relación entre, bueno, ¿qué pasa aquí en esta relación entre filosofía y diferencia sexual? Y para que tratemos de pensar juntos qué cruce se produce cuando, digamos, toda esta cuestión aparece en la historia de la filosofía, un poco como para interrumpirla, un poco como para solicitarla, diría Derrida, para moverle un poco los cimientos. Voy a desplegar en esta relación entre filosofía y diferencia sexual en 3 puntos. El primero es, bueno, cómo el feminismo ha afectado a la filosofía
académica, si la ha afectado o no, a la filosofía como institución, digamos. En segundo lugar, me gustaría hablar un poco del concepto de diferencia sexual, porque obviamente el concepto de diferencia es un concepto que tiene una historia dentro de la historia de la filosofía, como qué supone, qué desplaza la aparición del concepto de diferencia sexual. Y en tercer lugar, me gustaría esbozar un poco lo que yo creo que puede ser pensado como una posición femenina, pero con muchos paréntesis, ya diré qué quiere decir esto. Es como femenina, podríamos decir en lacaniano o en derridiano, dentro de la academia, dentro de la institución, pero también dentro de la sociedad, y que implica de algún modo un intento de enmienda a la totalidad. Y que yo creo que eso justamente es lo que permite vincular una posición femenina con esta defensa de la filosofía y con la defensa de la democracia. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a intentarlo. Voy a la primera cuestión, que es la cuestión del feminismo y en relación con la institución, con la historia de la filosofía y la filosofía misma y la universidad, etc. Vamos a ver, el feminismo no espera a la filosofía. O sea, normalmente los movimientos sociales no esperan a la filosofía para producirse, se producen independientemente de la filosofía. Otra cosa es que necesitan conceptos que sí que se han producido en algún lugar. Y eso sí que, obviamente, pues el feminismo coge ciertos conceptos que hay que replantear. Pero desde el momento en que el feminismo entra en el campo de la filosofía, no ya que le coja conceptos, sino que entra, es decir, empezamos a tener filósofas feministas, empezamos a tener profesoras de filosofía feministas, etc. Esto modifica la filosofía, no la deja igual. Es decir, que yo diría que la incursión del feminismo en la filosofía implica, de algún modo, una relación parasitaria. Empieza como a parasitar lo que hasta este momento habíamos entendido por filosofía. Y empieza como a subvertirla. Entonces, hay varias maneras de que esto ocurra. Creo que hay dos maneras, que son la manera como ha venido ocurriendo, que no diría que son erróneas, pero sí diría que son insuficientes, desde esta pretensión de moverle el piso a la filosofía. La primera es la idea, que es lo clásico, ¿no?, que es introducir mujeres filósofas dentro de la historia de la filosofía. Claro, esta idea es línea directa, estirar el hilo del feminismo de la igualdad, ¿no? El feminismo de la igualdad que decía, porque tenemos las mismas capacidades, tenemos los mismos derechos que los hombres, etc. Por lo tanto, hay que introducir mujeres en el canon. Esto es interesante, digamos, sí y solo si cuestiona la historia de la filosofía misma. Es decir, si lo que se está diciendo es que la filosofía, lo que llamamos historia de la filosofía, es solamente una narrativa determinada, occidental, eurocéntrica, blanca, heterosexual normalmente y androcentrada, que ha pasado por ser una narrativa universal o neutra. De alguna manera, la incursión, digamos, de filósofas dentro del currículum, dentro de esta historia de la filosofía, si solamente es para añadir, en realidad no pasa nada. Es decir, hay una narrativa que se sostiene igual y se rellenan huecos.
Entonces, bueno, está bien, ¿no? Tenemos la cuota, ¿no? Eso que se dice, ¿no? En los pagamentos, en todas partes tenemos nuestra cuota, pero en realidad no cambia nada. Esto es lo que Fox Keller dice, añadir mujeres y batir, ¿no? Metemos mujeres en el Parlamento, en ciencia, en la universidad, batimos y tenemos lo mismo que teníamos, solamente que ya no se puede decir que esto no existe o que no es adecuado. Entonces yo creo que este es el límite de los feminismos de la igualdad y es también el límite de esta posición del feminismo dentro de la academia. Porque de alguna manera no mueve el piso a esta narrativa, que es lo que se ha de cuestionar y que de hecho se viene cuestionando desde muchos lugares. Desde el postestructuralismo ya se cuestionaba, ya eran hombres quienes lo cuestionaban, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a cuestionar las mujeres? Entonces, pues esto sería una posición que me parece insuficiente, no digo que se tenga que hacer, obviamente hay que rehacer el canon, pero no es suficiente. Y la segunda opción, que también parece insuficiente, es digamos, la creación, y esta viene como directa, si tiramos la línea de los feminismos de la diferencia, la creación de los estudios de género, ¿no? Porque entonces, ¿qué hacemos? Pues creamos un departamento de estudios de género, o creamos un grupo de investigación de estudios de género, que al final lo que hay ahí son mujeres que se dedican a estudiar mujeres. Y tenemos un montón de profesoras, alumnas, doctorandas, etcétera, etcétera, pues que están estudiando pues, Arendt, Zambrano, Stein, yo qué sé, etcétera, etcétera. Legarda de Linden, ¿no? Y bueno, vale, eso incluso se ha permitido, se ha alentado. El ministerio da dinero para estas cosas. Genera, digamos, esta producción. Pero en realidad se produce un efecto de guetización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos a unas señoras que les dejan un despacho en el departamento para que hagan sus labores y los profesores hacen filosofía de la serie. Oye, dan Kant y Hegel, que es lo que hay que dar. Y tenemos a esas señoritas que están ahí tan entretenidas con sus labores y ya está, y no molestan. Y además las financiamos para que no se quejen. Tampoco se mueve nada. Entonces, esto también igual habría que como mínimo ver cuáles son los efectos de esta guetización de los estudios de género. Entonces me parece que la posición o una posición que deberíamos defender desde el feminismo en relación con la filosofía quizá venga más de la manera de comprender el tema por parte de la teoría queer que no del feminismo de la igualdad o el feminismo de la diferencia, en el sentido de que contra lo que hay que disparar es contra el dispositivo sexo-género. Es decir, hay que disparar contra el binarismo. Y la filosofía ha sido una hacedora, una fundadora de binarismos, y en eso consiste la metafísica, precisamente, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hay que leer la filosofía, los textos de la filosofía, los textos de la tradición, poniendo en cuestión esas categorías que han servido para fundamentar este binarismo. Lo cual quiere decir que no hay que dejar de leer a Hegel, a Kant, a Nietzsche, etcétera, etcétera. Pero hay que leerlos de otra manera, hay que leerlos a contrapelo, hay que leerlos viendo qué es lo que se intenta generar ahí, qué es lo que se intenta fundamentar, o desfundamentar, o cual sea el gesto del filósofo en cuestión, y al mismo tiempo mostrando que esta historia de la filosofía, que finalmente es una creación de la modernidad, la historia de la filosofía, esto no existía antes, hace 4 días que existe, digamos, organiza los textos a través de una narrativa que separa, por ejemplo, pues o trata de plantearse como una separación entre lo ontológico y lo óntico, ¿no? Las cosas y el ser, ¿no? Dicho así a lo
a lo bruto o lo trascendental y lo empírico. Y de repente, desde esta mirada, claro, ¿qué pasa? Que todas las cuestiones de género, todas las cuestiones que tienen que ver con la diferencia sexual, son entendidas, pues a los Heidegger, ¿no? Son entendidas como meramente ónticas. Y esto sirve para no plantear que lo óntico es la condición de posibilidad material del ontológico, ¿no? Entonces, aquí es donde hay como que hacer el gesto. Esto implica, pues esto, empezar a leer de otro modo los textos de filosofía. Obviamente hay que leer mujeres también, porque esto hacen precisamente las mujeres filósofas. Pero hay que seguir leyendo los textos de la tradición de otra manera, y seguramente hay que reescribirlos de otra manera. Eso también implica, creo, la incursión del feminismo en filosofía implica otro tipo de escritura. Quiere decir que no utilizamos el lenguaje de los hombres tal y como nos ha sido dado. Porque finalmente pasar por la facultad para una mujer es como entras allí para aprender a hablar el lenguaje de los hombres. Es el discurso del amo lo que estamos aprendiendo. Entonces, ese discurso que, vale, ya hemos demostrado que podemos hablar, unas mejor, otras peor, ¿no? Que sabemos nadar, ¿no? Más o menos. Bueno, pues ahora hay que moverlo, y eso necesariamente implica la invención de una lengua dentro de la filosofía. Es decir, como hacer feminismo como quien hace filosofía, yo qué sé, de la ciencia, eso no acaba de tener sentido. Toda lectura es una reescritura, ¿no? Derrida dice, toda lectura es una intervención política sobre un texto. Entonces, desde el momento en que miramos un texto desde la posición de la diferencia sexual, hay una intervención política y hay una nueva forma de narrar esa intervención. Creo que, por ejemplo, pues, filósofas como Zambrano, en realidad es lo que han hecho muchas filósofas, que es crear un estilo. Bueno, esta sería la primera cuestión, ¿vale?, que quería plantear, que es esta relación entre feminismo y filosofía o institución. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con esta, es la cuestión de la diferencia sexual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diferencia sexual? Porque aquí ha habido muchos, yo creo que muchos malentendidos. Es decir, desde el momento que se ha entendido la diferencia sexual como la diferencia entre hombre y mujer, entonces lo que hemos entendido es la diferencia entre dos identidades, ¿no? La de los hombres y la de las mujeres. Claro, o sea, en principio, la idea de diferencia sexual, cuando aparece incluso en el feminismo de la diferencia, viene tirando del hilo de las filosofías de la diferencia. Es decir, viene tirando del hilo de Heidegger, de Derrida, de Deleuze, etcétera, etcétera. Eso es lo que lee Irigaray, por ejemplo, o incluso Lacan. Entonces, en realidad, creo que hay como al menos dos maneras también de plantear esta cuestión de qué es la diferencia sexual. La primera es la operación que hace Irigaray. Y creo que hay que hacerle justicia, porque heredamos enseguida esta idea de diferencia sexual como la diferencia entre lo masculino y lo femenino, y en Irigaray no es eso. Es un poquito más difícil, más complejo, pero al menos hay que prestarle el oído, aunque después podamos decir, bueno, igualmente es esencialista o no, bueno, pero atendamos a lo que está diciendo. Claro, lo que hace Irigaray en realidad es una repetición del gesto heideggeriano, ¿no? Es repetir Heidegger, pero subvirtiéndolo. ¿Qué nos va a decir Irigaray? Bueno, pues justamente la separación entre masculino y femenino, como lo mismo, lo otro, la forma, la materia, la idea, lo sensible, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos operadores conceptuales que han estado fundamentando la metafísica, en realidad, digamos, eso es lo que para Heidegger sería lo óntico, ¿no? Heidegger justamente lo que nos estaba diciendo es, bueno, estas divisiones conceptuales son metafísicas, esto no es lo que tenemos que pensar.
¿no? Heidegger nos decía, no hay que pensar, esto es una cuestión antropológica, es una cuestión biológica, lo masculino y lo femenino. Lo que hay que pensar es el Dasein, es como la condición de posibilidad de esto, ¿no? Hay que pensarlo ontológico, no hay que pensarlo ontico. Vale, pues Irigaray está diciendo lo mismo. Está diciendo, no, es que estas divisiones justamente lo que hacen es crear un concepto de femenino que es un femenino especular. Es el femenino que identificamos con la materia, con lo racional, con lo sensible, etcétera, etcétera. Y este femenino forma parte del binomio. La posibilidad, digamos, el juego que hace Irigaray es la posibilidad de que estos binomios se hayan llegado a crear en la historia de la filosofía es porque ha habido una violencia fundadora que ha excluido algo que era previo. Y eso que ha excluido, para Irigaray, es un femenino, lo femenino excesivo. Ella hace una reinterpretación de la cora, del Timeo, de la cora platónica, donde justamente Platón está diciendo, bueno, el Timeo, Platón no, se está diciendo que la cora es como ese recipiente donde aparecen las ideas, pero que no son las ideas ni son lo sensible. Hay algo que, el lugar, el espacio donde eso puede aparecer. Y en el texto del Timeo aparece con los términos de nodriza, de madre, eso que aparece, donde aparece lo sensible y lo inteligible. Entonces, eso, para Irigaray, es justamente lo femenino que la metafísica ha excluido. Y para ella esto tiene esta exclusión tiene una estructura, ella le llama una estructura matricial, que identifica con lo femenino, pero con lo femenino entendido como ese sexo que no es uno, es decir, ese sexo que no es ni uno ni dos, ese sexo que no es ni femenino ni masculino. Están los ejemplos del embarazo, el embarazo como ejemplo de producción de la alteridad en lo mismo, de producción de la diferencia, etc. Bueno, me interesa esto porque en realidad lo que está planteando Irigaray es algo que está en la filosofía, no es que esté loca, digamos, y entra una feminista, no, entra una feminista en el campo de la filosofía y relee toda la historia de la filosofía desde esta exclusión. Y lo que va a hacer es leer todos los textos de la traducción desde esta exclusión. Y denunciando que esa diferencia entre lo masculino y lo femenino es exclusivamente una diferencia metafísica, como decía Heidegger, y que lo que se trata de pensar es la diferencia sexual como diferencia ontológica. La diferencia entre Heidegger y Irigaray es que Irigaray va a decir, bueno, pero eso no es el Dasein. Es decir, pensar lo humano como si lo humano fuera una cosa neutra, que no tiene sexo, bueno, primero que es el típico mito de toda la historia de la filosofía. De toda la historia de la filosofía ha tratado de pensar una relación, una diferencia sexual sin guerra, podríamos decir, ¿no? La figura de los hermanos aparece en Heidegger, aparece en Hegel, aparece en todas partes, ¿no? Como allí donde los hermanos, como que no hay deseo, ¿no? Según Hegel, entre hermanos, pues ahí habría la relación sexual perfecta. Y precisamente porque no hay sexualidad, ¿no? Entonces, lo que plantean Irigaray y todas estas feministas de la diferencia es que este intento de pensar lo humano como si no tuviera sexo es justamente como un gesto muy viejo de la metafísica que ha servido para ocultar la cuestión de la diferencia sexual. Eso es lo que no para de excluir la metafísica. Y en este sentido me parece, bueno, una posición interesante, y también en el sentido de que aquí hace otro juego Irigaray, que yo no pondría digamos, las manos en el fuego, pero que es un gesto que sí van a hacer las filósofas de la diferencia sexual, que es cruzar lo empírico y lo trascendental, ¿no? Teníamos muy claro que lo trascendental eran las condiciones de posibilidad para cada caso empírico, ¿no? Y
que lo empírico pues, es el caso. Entonces, claro, cuando Irigaray empieza a tratar de definir esto que es un femenino que ha sido excluido, que es excesivo respecto a las divisiones metafísicas, etcétera, ¿qué va a hacer? Y qué van a hacer todas las feministas, poner como metáfora, pues esta que os he dicho, por ejemplo, ¿no? El embarazo, como metáfora de esta estructura, que sería lo que se trata de pensar. Los labios, la vagina, el último libro de Malabú sobre el clítoris, el placer borrado. Las feministas siempre han estado reivindicando como partes del cuerpo, de la anatomía, como un lugar del pensamiento. Entonces, eso es un cruce que para un filósofo clásico de toda la vida es como una locura. A ver, esto no se entiende esto. Bueno, pues las feministas ponen el cuerpo, esto se le dice poner el cuerpo, pero lo ponen en la filosofía y te hablan de las vaginas, de el acagralonci, la diferencia entre orgasmos vaginales y si son más feministas o más patriarcales que los orgasmos clitorianos. Estas son cosas que hablan los feministas. Esto mueve la filosofía y además es interesante. Es interesante porque cruza, digamos, hace este cruce como prohibido por la filosofía trascendental entre lo empírico y lo trascendental. Y en este sentido, bueno, pues esto es lo que van a coger todo lo que sería a partir del giro ontológico, que es en lo que estamos un poco ahora, ¿no? El realismo especulativo y giro ontológico. El giro ontológico va a tratar de pensar este espacio con Braidotti, Malabú, Twin, bueno, son todas estas pensadoras que van a tratar de pensar desde este lado. Y en este sentido, digamos, yo creo que ocupan este espacio de la filosofía de la diferencia, ocupan el espacio heideggeriano que había abierto Heidegger, pero que para Heidegger era, al menos en el texto este del habla en el poema que suele tal, y que comenta Derrida en los textos sobre Gessler, era ese espacio que para Heidegger era el lugar de la unión, de la diferencia sexual sin guerra, el lugar de los hermanos. Eso es lo que va a ser pensado desde el feminismo como la posición femenina. Entonces, la diferencia sexual es esto, no es la diferencia entre lo masculino y lo femenino, ¿vale? Entonces, como a menos hacerle justicia, eso yo creo que es un paso necesario. Y creo que también hay otra manera, que es la que yo elijo, pero no digo que sea, ni muchísimo menos, es para plantearla y dejarlo abierto, que es pensar la diferencia sexual desde la negatividad. Es decir, es pensar la diferencia como una posición femenina, ¿sí? Lacan va a hablar de lo femenino como una posición. Entonces, una posición no quiere decir que haya nada orgánico, que haya ni siquiera ontológico, si es ontológico es una ontología negativa, como una posición específica para él es respecto al goce, ¿no? Pero podríamos decir respecto a lo real, ¿no? Cómo uno ocupa la posición. La posición femenina la pueden ocupar hombres y mujeres, digamos, porque es una posición, no se identifica, del mismo modo que la posición masculina también la pueden ocupar hombres y mujeres. Pero creo que es interesante pensarla desde este lado de la negatividad, que ahora explicaré, precisamente como para evitar ese riesgo que hay en Irigaray de esencialismo, de esencializar, pues a través de este pensamiento del clítoris, de la vagina, etc., de esencializar un femenino que finalmente va a ser excluyente y va a acabar siendo identitario. Y en este sentido creo que hay que recoger la crítica que le hace Butler a Irigaray, que es decir, bueno, podríamos estar de acuerdo con que la metafísica parte de una violencia fundadora, los binomios de la metafísica, todo lo que se ha intentado levantar, ha hecho una exclusión violenta para poder levantarse, pero quizá lo femenino no tiene el privilegio de lo excluido, o no tiene el monopolio de lo excluido. También han sido excluidos
los niños, los homosexuales, los locos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay más cosas que se excluyen en ese movimiento que levanta la metafísica. Y esto yo creo que es interesante recogerlo y que se puede recoger desde esta idea de la posición de un femenino negativo, ¿vale? Y ya voy acabando, voy al tercer punto, que sería explicar un poco en qué consiste esta posición. ¿Qué sería pensar desde esta posición femenina, pensar en filosofía desde ahí? Bueno, la idea es que Lacan, en las fórmulas de la sexuación, que aparecen en el seminario 20, en el ENCOR, no las voy a explicar, pero así como muy resumidas, voy bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? Vale. Como muy resumidas, él plantea, hay dos posiciones básicas, una es la masculina y otra es la femenina. En la posición masculina, todo es fálico, ¿sí? ¿Y fálico qué es? Digo, ya tenemos aquí lo empírico. Bueno, no, pero fálico es, digamos, tenemos que tener la idea de lo que levanta, ¿no? el edificio. Vale. Todo es fálico, todo tiene, digamos, una identidad, todo se sostiene, excepto algo. Hay una excepción. Y esa excepción, desde la posición masculina, es la mujer, ¿sí? Es un poco como el primer Wittgenstein, ¿no? Las proposiciones coinciden con los hechos, excepto algo que es lo místico, ¿no? Pues la mujer está ahí en eso que es lo místico. Esa sería la posición masculina, es decir, la posición masculina es una posición de totalidad que acepta algo, una fuera, como excepción. Y la posición femenina, para Lacan, es aquella posición que dice no todo es fálico, ¿no? No todo es identidad, no todo es simbólico, no todo se atiene a la ley, no todo se atiene al orden, ¿no? Lo fálico es levantar el orden y la posición femenina es aquello que hace fracasar el orden, que lo pone en cuestión y que de alguna manera lo impugna. Entonces, cuando Zizek lee a Lacan, por ejemplo, de esta manera, en el último libro, que es el del sexo y el fracaso del absoluto, es interesante porque la frase que dice, miras, ¡hala, qué loco!, es: la mujer es la primera trans. Y dices, a ver. Porque leído desde este lugar de no todo, claro, y también dice otra cosa, solo hay un sexo, el masculino. No hay sexo femenino, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que en el orden de lo simbólico, en el orden fálico, en el que hay excepción, pero hay un todo que se ordena, hay identidades. Y en primera instancia está la identidad de lo masculino. Digamos, nuestro orden es un orden masculino, pensado desde la masculinidad, la guerra entre hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos el pacto social, que es un pacto entre hombres, etcétera, etcétera. Dentro de ese orden inventa un afuera. Y ese afuera es lo femenino. Pero sexo hay uno. Lo femenino es afuera del sexo. ¿Por qué la mujer es la primera trans? Porque además de ese afuera se puede multiplicar infinitas veces. Es decir, se puede multiplicar como afuera femenino, como afuera trans, como afuera queer, como todos, es decir, como todas las posiciones que no entran dentro del orden. Todo aquello que no entra dentro del orden es una posición de no todo. No todos formamos parte del orden establecido. No todos formamos parte de la ley, digamos, ¿no? Y es justamente aquello que impugna la totalidad. Me interesa esta posición. Derrida dice algo muy semejante. Cuando Derrida lee a Hegel, que lee a Sófocles, que lee la Antígona de Sófocles, cuando Derrida en Clamor hace la lectura de la fenomenología de Hegel leyendo la Antígona, plantea exactamente lo mismo, la figura de lo mismo.
plantea una cosa muy diferente, pero es la misma posición. La figura de lo femenino, que es Antígona, es como el resto, ¿no? Lo de la eterna ironía de la ciudad es lo que lo que dentro de la ciudad resta. Es decir, teníamos dos hermanos, que se supone que según Hegel eso era la relación ideal de la diferencia sexual, porque los hermanos según Hegel no se desean, y lo que ocurre es que un hermano pasa a convertirse en ciudadano. Y el otro también, bueno, sabemos todo, ¿no? Lo que ocurre, Creonte dice que hay que matar al traidor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que se levanta la guerra entre los hermanos, ¿no? Hay dos falos no pueden vivir en un orden, no hay un orden con dos falos, solo puede haber uno. Es así como se construye la ciudad, digamos, a través de guerras y haciendo triunfar uno de los falos, pero a la vez que se hace eso, es expulsando a la mujer de la ciudad, o metiéndola en la cripta, o metiéndola, digamos, en la posición como máximo de ironía, que es lo que se le hace a Antígona, ¿no? Cuando se la condena a ser enterrada viva. Entonces, lo que plantea Derrida, justamente, es algo en realidad muy semejante a lo que plantea Segato. Si leemos la fenomenología, la lectura que hace Hegel de la Antígona, justamente lo que se está planteando es que el contrato social es un contrato sexual, es un contrato que se hace entre hombres y que implica el sacrificio de la mujer, en este caso Antígona. Y esto es el resto. Es decir, aquello que no entra dentro del orden de la ciudad aparece como no todo, también como en lacaniano. Justamente esto, hago aquí un poco la pirueta, el no todo, que digamos puede ser la mujer, puede ser cualquiera que no ocupe el lugar que le toca, ¿no? Derrida también, en otro contexto, dice que es lo unheimlich de lo político. Lo unheimlich es lo siniestro. Es decir, dentro del orden político hay algo que es siniestro. Hay algo que es familiar pero es extraño, hay algo que cuestiona, hay algo que no cuadra dentro de todo orden. Algo inhóspito, ¿no? Eso que es inhóspito, que parecería esta Antígona, que parecería todas las formas que no se atienen al orden, justamente es como Derrida define la democracia. Es decir, una democracia lo es si contiene en sí lo inhóspito. De hecho, dice, la democracia es lo unheimlich de lo político. Una democracia es aquello que permite que haya un inhóspito que esté cuestionando constantemente el orden. Porque si no cuestionamos el orden, no hay democracia. Entonces, solo triunfaría el falo, solo triunfaría la posición masculina. Y digamos que esta es justamente la posición que me parece como reivindicable, como posición femenina de resto, de no todo, de no saber, de unheimlich, dentro del discurso, en nuestro caso, dentro del discurso de la filosofía y dentro del discurso de la metafísica. Para ya acabar, os voy a leer una pequeña cita que tengo en el libro porque me gusta mucho, siempre la leo, que es una cita de Lin Sixu, en el que plantea, bueno, sí, por ejemplo, lo que yo estoy planteando, que es lo femenino como posición de no todo, que la puede ocupar un hombre igual que una mujer, que podemos considerar que es justamente la posición de lo trans o de lo que no se atiene a la norma, etcétera, etcétera. Entonces, parece que desaparece lo femenino, ¿no? Entonces, para recordar que no desaparece, me gusta leer este fragmento de Sixu que dice esto. Dice, pero sé por experiencia, solo sé después de la experiencia, es decir, después de error, que con frecuencia una mujer no es una mujer, ni un hombre un hombre. Que con frecuencia una mujer, un hombre, es un conjunto de X elementos. Conozco a una mujer que a segunda vista es un conjunto de 5 niños y una niña. Respecto a las miradas siguientes, no sé cuál es mi conjunto. ¿Quién soy yo? ¿Pretendo que mi soy yo es mayoritariamente mujer?
experimento una sensación inquietante cuando hablo de estos conjuntos. Me parece que en la escena político-social de hoy en día son sobre todo las mujeres, más que los hombres, las que son conjuntos ocupados, poblados, naturalizados, ensamblados con cierta cantidad de partes del otro, y que gran parte de los hombres están ocupados por elementos mayoritariamente masculinos. Es decir, lo que en Cixous me parece interesante es que esta posibilidad, digamos, de subvertir el orden, si está más en las mujeres, es finalmente por una cuestión política, por una cuestión social y por una cuestión histórica. Pero eso no quiere decir que pertenezca únicamente a las mujeres la posición femenina. Son seguramente las mujeres las que introducimos otra manera de leer, otra manera de enseñar, otra manera de hacer filosofía, etcétera, etcétera, pero porque estamos menos ocupadas por la posición fálica, por la necesidad de ser el amo, ¿no? Por la necesidad de ser el profesor que sabe, que trata a los alumnos como idiotas, etcétera, etcétera, ¿no? No tenemos esta necesidad, pero no la tenemos porque no la tenemos. Y sería deseable que nadie la tuviera. Entonces, bueno, pues esto, un poco esta es la idea que quería plantear aquí, acerca de lo femenino, de la filosofía y la diferencia sexual, y que tiene que ver con esta posición del gran nadador de Kafka, que sería este intento de pensar desde la posición de quien no sabe nadar, de quien no tiene patria y de quien no entiende, justamente frente a los que pretenden que saben, que tienen patria y que entienden. Esto sería igual lo que aporta la feminidad a la filosofía. Gracias. Muchas gracias, Laura. La verdad es que has hecho un recorrido, una reflexión y sobre todo una reivindicación por la filosofía, por la democracia y por el no binarismo, la ocupación de más diferentes espacios aparte del orden fálico que hablabas en el discurso de la filosofía. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna apreciación, algo en concreto. Bueno, me parece muy interesante y muy amena la conferencia. Ismene, la hermana de Antígona, ¿dónde estaría? Porque claro, no forma parte ni del grupo fálico, ni tampoco del caos. Ismene, la hermana de Antígona. Sí. Bueno, es que depende de la lectura, claro. De Hegel, Derrida, Butler. Lo que pasa es que Ismene no se enfrenta a Creonte. Digamos, Antígona no tiene esta posición subversiva que tiene Antígona. Ismene acepta la ley. Entonces, en este sentido, respecto a esta posición de lo femenino que intentábamos tematizar aquí, digamos que sería el feminismo clásico, el de Ismene, el que hace el juego al hombre. Yo quería preguntarte si has leído esa parte de Derrida en Políticas de la Amistad, donde habla de la mujer como ese enemigo absoluto, de la teoría del enemigo absoluto, ¿no? de ese juego de amigo y enemigo que habría atravesado toda la lógica política de Occidente, y cómo Derrida la pone, efectivamente, como tú dices, no nombra en esa obra exactamente lo inhóspito, lo siniestro, pero sí como eso, aquello otro, absolutamente otro, que pone en cuestión y que mueve todo ese tablero de juego masculino del falologocentrismo, ¿no? Él habla de falologocentrismo. Entonces, ¿cómo lees también esa obra de Derrida, de Políticas de la Amistad, esa cuestión del falologocentrismo? Sí, el pasaje exacto no lo recuerdo, pero lo que está intentando, ¿no? Es como justamente cuestionar la idea de amistad.
La idea de amistad es una idea muy masculina, ¿no? Sí, son los amigos, en realidad, con quienes... Claro, con la mujer, bueno, está en casa, forma parte de lo doméstico, pero incluso en filosofía abre la escena, ¿no?, de la amistad. En Sócrates la homosexualidad también incluida, ¿no? Que implica una exclusión de la mujer. Por ejemplo, el llanto de Xantipa, ¿no?, cuando Sócrates en el Fedón va a morir, ¿no?, pues se expulsa a las mujeres, se expulsa el dolor por los singulares, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está haciendo Derrida es criticar el concepto de fraternidad como un concepto falocéntrico, precisamente, que lo que hace es excluir a las mujeres. Pero en el falocentrismo, ¿no?, que es como en lo de Antígona, la amistad no excluye la guerra, pero es la guerra entre machos, es la pelea de gallos. Pero la pelea de gallos se hace sobre una guerra anterior, que es la guerra a lo femenino, digamos. Por eso a mí me parece que hay como una... No la ha leído, claro. Bueno, Segato quizá ha leído Derrida un poco, pero hay como un paralelismo, ¿no?, entre lo que está planteando Segato, como que toda la civilización se construye sobre una guerra contra las mujeres, contra el cuerpo femenino. Eso es la base, al final de todas las guerras. En todas las guerras hay violaciones, y las violaciones son como... es una manera de ganar la guerra, ¿no? Hay una batalla moral ahí, y todo eso está ocurriendo sobre el cuerpo de las mujeres. Pues Derrida también en Clamor y en Políticas de la Amistad está diciendo la polis se levanta también sobre esta violencia en la mujer, que no es la filia, no entra dentro del campo de la amistad. Sí, yo quería comentar una cosilla sobre el primer punto de la exposición. En primer lugar, quería decir que me parece muy interesante esta idea de entender como insuficiente la mera introducción de mujeres en el canon o en el currículum filosófico como tal, y también incluso la cuestión de los estudios de género y que una visión, digamos, realmente completa, una mirada realmente, digamos, atendiendo al género de la historia de la filosofía, tiene que ver precisamente con digamos, ver los textos de la tradición desde esta perspectiva. Pero al tiempo que me parece una cuestión razonable, como comentaba, también me parece muy problemática. ¿Por qué? Porque es que lo estaba escuchando y lo estaba pensando. Creo que podemos convenir en que la propia naturaleza de la filosofía, si se quiere, si podemos hablar de algo como tal, implica en cierto sentido una pretensión trascendental del conocimiento. Es decir, una pretensión trascendental. ¿Qué quiere decir? Cuando Kant está intentando digamos, fundamentar las condiciones de posibilidad del conocimiento, aunque sea una persona, un hombre heterosexual blanco, es decir, que lo está haciendo desde un punto de vista parcial, evidentemente en un momento histórico concreto y todo lo que quiera, la pretensión del pensamiento filosófico kantiano va más allá de todo eso. Es una pretensión trascendental, una pretensión que, como criticabas antes, como comentabas, implica lo neutro de alguna manera, porque procura ir más allá. Es como esa pretensión trascendental, no veo cómo se puede conciliar con esto, ¿se entiende? Sí, sí. Lo que pasa es que creo que esto es una de las cosas que aporta el feminismo, que es cuestionar el binomio empírico trascendental. Es decir, sí, igual que hemos cuestionado lo inteligible y lo sensible, el alma y el cuerpo, etcétera, etcétera, como una oposición metafísica, quizá también hay que cuestionar esta oposición entre lo empírico y lo trascendental y pensar que la filosofía se dedica a lo trascendental sin estar afectada por lo empírico. Pero finalmente los estudios coloniales, por ejemplo, ¿no?, de coloniales, lo que están planteando es esto. Hay una violencia epistémica en el pensar como trascendental lo que está determinado, es casi marxismo, ¿no? Lo trascendental al final está determinado por las condiciones materiales de posibilidad. Bueno, igual hay que darle una vuelta. Eso no quiere decir no hacer filosofía, pero a lo mejor hacer filosofía desde la conciencia de que las condiciones materiales de producción determinan el modo de pensar. No sé hasta qué punto podríamos evitar
el pensar situado, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar? Sí, es interesante porque a lo mejor es que es el fin de la filosofía en este sentido. Porque a lo mejor ya no va a haber filosofía trascendental. Puede ser. Igual hoy estamos en este momento histórico. No solo por el feminismo, ya te digo, por el pensamiento decolonial también, desde muchos lugares se está cuestionando eso. Yo quería hacerte una pregunta, Laura. No sé si ya da para nombrarte otra vez socia de honor la respuesta, pero yo como profesora de filosofía de un instituto, cuando tengo que enseñar historia de la filosofía, siempre siento esa cierta incomodidad, o bueno, sí, me siento incómoda a veces, por decirlo así, porque siento que falta algo, ¿no? Estoy hablando de historia de la filosofía, ¿no? Y claro, ahora que dices tú que, bueno, digamos, añadir las mujeres o la lista, ¿no? A batir, eso que has dicho, una lista De mujeres y batir. y de paso, ¿por qué no añadimos una lista de filósofos, no sé, indios, chinos, japoneses, ¿no? Que estoy yo con esa historia a la vez. Entonces, si esa no es la solución, ¿cómo enseño yo historia de la filosofía? ¿O quitamos la historia de la filosofía? ¿O cómo...? No sé, mañana tengo la clase. A ver, O sea, ¿cómo se podría plantear? Quiero decir, no estoy cuestionando que eso sea cuestionable, evidentemente Sí. que es cuestionable, porque yo me siento incómoda, pero ¿cómo se podría solucionar eso? O, no sé. a ver, hay que cuestionar que lo que tengamos que dar en el bachillerato, o no sé en qué nivel le estás dando, o en la ESO, o donde sea historia de la filosofía en el sentido clásico de... te voy a enseñar la teoría de las ideas de Platón, que dice, ¿dónde está eso en Platón? ¿No? Estas, digamos, tópicos en los que se convierte finalmente el haber hecho historia de la filosofía. Entonces, poner un texto de estudiar, leer juntos un texto y leerlo, empezar como a leerlo, ¿desde dónde lee este texto de Platón y Ligaray? ¿Desde dónde lo leen los decoloniales? ¿Desde dónde lo leen tal? Igual es como abrir porque al final la enseñanza de la filosofía, el problema, incluso sobre todo en la universidad, es que parece que lo que estamos enseñando es que solo haya una manera de leer legítima. Este es el problema. Entonces, se supone que enseñar es abrir posibilidades de lectura, ¿no? Y sobre todo si leer es una intervención política en un texto. Entonces, ofrecer a lo mejor sobre un solo texto como diferentes miradas, pues Fanon, ¿cómo lee Fanon a Hegel? Pues ¿por qué no se puede introducir en bachillerato la lectura que hace Fanon de Hegel, la que hace Derrida y la que hace Irigaray, o la que hace Butler, o la que hace Malabou? ¿Por qué no? Esto sería una manera de, sin dejar de pensar que, jolín, que tenemos unos textos súper magníficos, preciosos, ricos, justamente porque permiten tantísimas lecturas, ¿no? Esto no tenemos que dejarlo, o sea, no podemos dejar de leer a Kant, a Hegel, pero hay maneras más emancipadoras, a lo mejor, de leerlo, que no es así. La manera clásica, académica, ¿no? que no lleva a ningún sitio. De todas formas, es que no me lo planteo como... O sea, yo no me planteo la lectura de los textos como la lectura de los textos, sino, claro, yo me planteo de lo que hablan los textos en relación con la realidad. O sea, por supuesto que la teoría de las ideas, primero que hay que plantear, bueno, pues de qué estamos hablando, que no es una cosa que está ahí definida, pero justamente porque está hablando de las ideas, está hablando de la realidad, está hablando de que no bastan las ideas, que hay que volver al mundo. Bueno, por lo menos a mí lo que me ha ayudado mucho siempre ha sido eso, entender que es que pienso que también que esa idea de lo académico o la lectura académica como si hubiera una sola forma académica, hay muchas, ¿no? Y sobre todo es comprender lo que han dicho y desde el punto de vista de qué están hablando, ¿no?
Y esa realidad de la que habla Platón pues sigue existiendo y nos tenemos que plantear si realmente bueno, qué quería decir y si eso pues tiene relación con la realidad o no la tiene. Bueno, digo. Lo digo porque, no sé, que antes has dicho que filosofía era comprender la teoría que hay detrás de todas las cosas, ¿no? O incluso también has dicho que los movimientos feministas no sacan la filosofía. Justamente lo que hace la filosofía es a continuación intentar ver la teoría que hay detrás de ellos, ¿no? Entonces, yo pienso que nunca nos podemos desvincular de la realidad, sea construida por nosotros o lo que sea, ¿no? Claro. Bueno, a mí me ha gustado lo que has dicho antes, pero claro, me parece que eso en parte se contradice con lo que luego has dicho, ¿no? No, porque si realmente hay teoría, pues tenemos que ver justamente ahí está Platón, ¿no? Que es la teoría, que es el pensamiento que hay detrás de las cosas, ¿no? Pero, claro, yo creo que la mirada que yo tengo, que es muy derridiana, es que la realidad es textual. La realidad no es una cosa que está ahí frente a nosotros sin lenguaje. Se presenta con un lenguaje. Entonces tú cuando hablas de la realidad te estás leyendo también la realidad y lo haces a través del lenguaje. Por eso no hay separación entre teoría y praxis. Digamos, en la praxis hay teoría y la teoría es una praxis de escritura, ¿no? Entonces, yo reivindico esta relación con la realidad, pero entendiendo que la realidad no es res extensa. Ya, Que la realidad es texto, claro, es simbólica. Sí. Una interpretación política. Perdona, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que la introducción de la interseccionalidad en el pensamiento siempre supone, en cierta manera, esa pérdida del sujeto identitario? O sea, el perder la propia historia, porque la mujer ya no es el sujeto de su propia historia, sino que se convierte en un negativo, como tú decías, la mujer no es la mujer, es lo otro, y no es solo la mujer, es el niño, es el trans, y en ese sentido yo creo que es lo que a muchos más nos cuesta, es como perder a tu propio sujeto, perder ese punto que marcaba el haz de tu historia, y que es lo que todos nos quedamos como Fausto diciendo: instante, detente. Y ¿hay alguna manera de introducir ese pensamiento que es como una madeja que entreteje distintos hilos, pero al mismo tiempo conservar ese foco en el que tú todavía te reconoces como un sujeto de diálogo, no como todos los otros, sino como mi otro, que soy yo, que es distinto, y que sus problemas, su historia, sus preocupaciones no es exactamente la misma que la de otros, porque precisamente ya cuando se habla, por ejemplo, dentro del feminismo, vemos que no es lo mismo, hay feminismo más que un feminismo, porque no todos tienen las mismas inquietudes ni los mismos problemas. Entonces esto, cuando se lleva al diálogo con lo fálico y con lo que está establecido y lo institucional, a veces tenemos la sensación de que nos pasa como a la ola cuando llega al acantilado y choca y se deshace en tantas burbujas que ya no sabemos ni lo que somos. Y yo creo que es también lo que genera ese problema. O sea, se puede conservar a la mujer como lo otro y como sujeto de diálogo. No sé si a lo mejor lo que digo es un disparate, pero para mí es un clásico. La guerra civil se perdió así, ¿sabes? Sí. Lo sé. Estoy en el balcón contrario. Claro, sí, es como una contradicción en términos. Querer reivindicar la mujer fálica, porque al final es eso, ¿no? Como te tienes que enfrentar al falo, tú tienes que ser fálico y tienes que ser una identidad y tienes que ser un sujeto colectivo bien definido y tal. Entonces, ¿dónde está el feminismo? Digamos, ¿dónde está aquello que justamente estaba moviendo el pensamiento de otra manera? Entonces, yo entiendo que cuando hablamos de política representativa, porque es la que vivimos, nuestras democracias son así, sí que, pues digamos, con la mano derecha vas a tener que jugar con identidades, sea mujer, sea trans, sea lo que sea.
¿Por qué? Porque es lo único que dentro de este sistema se reconoce, es que no se reconoce otra cosa. Eso no quiere decir que tú seas eso, eso es el rol que tú estás jugando para obtener una cierta protección y defenderte de la violencia institucional, pero poco más. Pero en realidad, digamos, es como que el campo es mucho más amplio que todo esto y todos vivimos con nuestra propia otredad y no está nada claro lo que somos y no sé. También hay que defender este ámbito que también es político, pero que no entra dentro de la política representativa y de los reclamos de derechos. Creo que había una mano allí levantada y ya Susana, vamos ¿sí? a... La última palabra. ¿Está usted hablando de que relativizar se iguala a enriquecer? Porque si es así a mí me encanta, porque yo soy muy sofista. Entonces, verdad absoluta. Antes cuando estaba hablando de la interseccionalidad, a mí eso me interesa porque no es que te... Yo creo que no es que te quite a ti algo de... Perdón, soy el primero que lo sabía. Hablo ya, ¿no? No es que te quite a ti uno de tus yo, sino que todo el espectro se suma y te convierte a ti en un yo trans, mujer, homosexual, invidente, te hace un yo. Y entonces se está hablando usted de que la relatividad es igual a enriquecer, y pues estoy de acuerdísimo. Yo no le llamaría relatividad por eso, no sé. Porque por relatividad parece como que todo es relativo. No es que todo sea relativo, ¿no? Hay cosas que están clarísimas, ¿no? Como que está clarísimo quién es la víctima, está clarísimo cómo operan las leyes, etcétera, etcétera. Eso ahí no sería relatividad. En el sentido de un perspectivismo, de una apertura de diferencias, etcétera, como del otro lado, del lado de lo femenino, sí, ahí sí. Pero me interesaría como, en mi caso yo creo que hay que mantenerlo siempre en negativo y no llenarlo de contenido. Porque a la que lo llenes de contenidos positivos, va a empezar identidades y van a empezar exclusiones que ya están del lado de lo fálico. ¿Para qué las vamos a multiplicar en el otro lado? Gracias. Yo, ahora, si me permitís, voy a dejar de ser el que acompaña para ser el que da. Y como sabéis, el motivo de esta acción es el Día Mundial de la Filosofía, que hoy se celebra hoy. Y con este motivo queríamos ofrecerle a la profesora Laura Llevador conceder que sea nuestra socia de honor de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia de este año. Así que...